Un hombre planeaba vengar la muerte de su hermano, pero un encuentro inesperado con una enfermera cambió su vida de forma que nunca imaginó. Hola, esto es Relatos de nuestra vida, deja un like y suscríbete al canal, nos ayuda mucho a seguir con nuestro trabajo, vamos a la historia. La noche estaba oscura y silenciosa, salvo por el sonido suave de las olas golpeando las rocas en la playa. Gabriel se encontraba de pie, mirando fijamente hacia el horizonte, donde el mar y el cielo se unían en una línea indistinta. Su corazón estaba lleno de un dolor que lo consumía desde el día en que su hermano, Lucas, le fue arrebatado de manera brutal. Había pasado un año desde ese fatídico día, pero la herida seguía abierta y el deseo de venganza era lo único que lo mantenía en pie. Lucas había sido asesinado en una riña en un bar, apuñalado por Hugo Almeida, un hombre conocido en la ciudad por su temperamento explosivo y su influencia en el bajo mundo. La justicia legal no había hecho nada para castigar a Hugo, quien había escapado de las acusaciones gracias a su poder y dinero. Gabriel, incapaz de aceptar la impunidad, había jurado encontrar la manera de vengar a su hermano, sin importar las consecuencias. Esa noche, mientras las estrellas brillaban débilmente en el cielo, Gabriel recordó las últimas palabras que le había dicho a Lucas. Habían discutido por algo trivial, como tantas veces antes, pero nunca imaginó que esa sería la última vez que vería a su hermano con vida. La culpa lo atormentaba, y ese sentimiento alimentaba su sed de venganza. Gabriel sabía que Hugo Almeida era intocable en el sistema legal, pero no en las calles. Había investigado cada detalle de la vida de Hugo, sus movimientos, sus negocios turbios, y había descubierto que la clave para llegar a él estaba en su hija, Valentina Almeida. Valentina era una joven enfermera, conocida en el hospital local por su amabilidad y dedicación a sus pacientes, y por estar alejada de los negocios sucios de su padre. El plan de Gabriel era sencillo: acercarse a Valentina, ganarse su confianza y usarla para llegar a Hugo. No le importaba lo que tuviera que hacer, ni a quien tuviera que lastimar en el proceso. Su único objetivo era hacer justicia por su hermano, sin importarle el precio que tuviera que pagar. Al día siguiente, Gabriel se presentó en el hospital donde Valentina trabajaba. Era un lugar concurrido, con médicos y enfermeras moviéndose de un lado a otro, atendiendo a pacientes con rostros cansados pero decididos. Gabriel, con el corazón acelerado, se dirigió al área de urgencias, donde había averiguado que Valentina solía estar. Cuando la vio por primera vez, sintió una punzada en el pecho. Valentina no se parecía en nada a la imagen que Gabriel había creado en su mente. En lugar de la fría hija de un criminal, encontró a una mujer con una mirada cálida y una sonrisa que iluminaba su rostro, mientras cuidaba a los pacientes con una dedicación que no podía fingirse. Gabriel se acercó, su mente dividida entre su deseo de venganza y la creciente duda que empezaba a surgir en su interior. «Disculpa, ¿puedo hablar contigo?», dijo Gabriel, con un tono que trataba de sonar lo más natural posible. Valentina lo miró, sorprendida por el repentino acercamiento, pero mantuvo su amabilidad. «Claro, ¿en qué puedo ayudarte?», respondió, sin saber que acababa de encontrarse con un hombre que tenía un propósito oscuro. Gabriel le explicó que estaba buscando orientación médica para un familiar que necesitaba atención especial, una excusa que había improvisado para acercarse a ella. Valentina, siempre dispuesta a ayudar, le ofreció su apoyo, guiándolo a través del hospital y escuchando con atención su historia. Mientras pasaban más tiempo juntos, Gabriel empezó a notar algo que no había anticipado: la humanidad de Valentina. Sus conversaciones, que inicialmente tenían como objetivo ganar su confianza, comenzaron a convertirse en momentos de conexión genuina. Valentina le hablaba de su amor por la enfermería, de cómo su trabajo le daba un propósito, y Gabriel se encontró admirando su dedicación y compasión. Sin embargo, cada vez que recordaba a su hermano, su corazón se endurecía, recordándole el verdadero motivo por el que estaba allí. Valentina podía ser una buena persona, pero seguía siendo la hija de Hugo Almeida, el hombre que había destruido su vida.
Un año después, Valentina terminó su jornada en el hospital con la satisfacción de haber ayudado a varios pacientes a superar un día más. Gabriel, quien había logrado acercarse a ella durante ese tiempo, la esperaba afuera. A lo largo de los días, había logrado convertirse en alguien en quien Valentina confiaba, alguien con quien podía compartir su día a día, pero siempre con la sombra de su venganza acechando en su interior. Los días pasaron, y Gabriel se dio cuenta de que su plan estaba funcionando. Valentina comenzaba a confiar en él, a verlo como un amigo, alguien en quien podía apoyarse. Pero lo que Gabriel no esperaba era que, con cada día que pasaba, su odio hacia Hugo comenzara a mezclarse con una creciente admiración por su hija. Se estaba enamorando, y eso complicaba todo. Gabriel sabía que tenía que tomar una decisión pronto. Si seguía adelante con su plan, lastimaría a Valentina, una persona inocente que no tenía culpa de los crímenes de su padre. Pero si se dejaba llevar por sus sentimientos, su hermano no tendría la justicia que merecía. El conflicto en su interior crecía, y Gabriel no sabía cuánto tiempo más podría mantener las apariencias. Los días en el hospital se convirtieron en una rutina para Gabriel, pero no en la forma en que lo había planeado. Su intención original de acercarse a Valentina para utilizarla en su plan de venganza comenzó a complicarse de maneras que nunca había anticipado. Cada vez que pasaba tiempo con ella, las barreras que había construido en torno a su corazón se debilitaban. Valentina no solo era la hija de Hugo Almeida, sino también una enfermera dedicada, compasiva y con una bondad que era imposible ignorar. Valentina, con su constante sonrisa y su incansable trabajo cuidando a los pacientes, empezó a significar algo más para Gabriel. Lo que al principio era una simple estrategia, comenzó a transformarse en un vínculo genuino. Sus conversaciones, que inicialmente estaban diseñadas para ganarse su confianza, se convirtieron en momentos que Gabriel esperaba con ansias, cada vez más consciente de la persona especial que tenía frente a él. Una tarde, después de un día particularmente agotador en el hospital, Valentina y Gabriel se quedaron conversando en la sala de descanso. Las largas horas de trabajo no parecían afectar la calidez de Valentina, quien, a pesar del cansancio, seguía sonriendo con esa energía que tanto la caracterizaba. ¿Cómo te va en el trabajo?, preguntó Gabriel, notando las ojeras que apenas se disimulaban en el rostro de Valentina. Ha sido un día largo, pero uno de esos en los que sabes que hiciste una diferencia, respondió Valentina, con una sonrisa cansada pero sincera. ¿Y tú? No te he visto tan animado últimamente. ¿Todo bien? Gabriel sintió un nudo en el estómago. Sabía que Valentina había notado su estado de ánimo, pero no podía decirle la verdad. Estoy bien, solo, muchas cosas en la cabeza, dijo, desviando la mirada. Valentina lo miró con preocupación. Habían pasado tanto tiempo juntos que había llegado a conocerlo bien y podía notar cuando algo lo perturbaba. Gabriel, sabes que puedes confiar en mí. Si hay algo que te preocupa, puedes hablarlo conmigo, dijo Valentina, con esa calidez que siempre lograba romper las defensas de Gabriel. Gabriel sabía que no podía seguir ocultando todo, pero también sabía que decir la verdad podría destruir lo que había construido con Valentina. Decidió que era mejor ser honesto, al menos en parte. Es sobre mi hermano, Lucas. Lo mataron hace un año, y desde entonces he estado buscando justicia. Pero no ha sido fácil, y a veces siento que estoy perdiendo el rumbo, confesó Gabriel, sintiendo el peso de sus palabras. Valentina lo miró con compasión. Lamento mucho lo de tu hermano, Gabriel. No puedo imaginar lo difícil que debe ser para ti. Pero debes saber que estás haciendo lo correcto al buscar justicia, aunque el camino sea difícil. No estás solo en esto, dijo Valentina, tomando su mano para ofrecerle consuelo. Gabriel sintió una punzada de culpa al escuchar sus palabras. Sabía que Valentina no tenía idea de que su padre era el responsable de la muerte de Lucas. La ironía de la situación lo atormentaba, y cada vez era más difícil para él seguir con su plan. El acercamiento de Valentina solo hacía que su conflicto interno se intensificara.
Su deseo de venganza comenzaba a enfrentarse a un nuevo sentimiento que no había esperado: amor. ¿Cómo podía seguir adelante con su plan cuando estaba enamorándose de la hija del hombre que odiaba? Esa noche, Gabriel regresó a su apartamento, incapaz de dormir. Se recostó en la oscuridad, reflexionando sobre el camino que había tomado y las consecuencias de sus decisiones. ¿Podía realmente sacrificar a Valentina en nombre de la venganza? ¿O estaba dispuesto a dejar atrás su odio por el amor que comenzaba a crecer en su corazón? Con el amanecer acercándose, Gabriel tomó una decisión. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir qué era lo correcto. Sabía que no podía seguir engañando a Valentina, pero también sabía que no podía simplemente dejar ir su deseo de justicia. Tengo que hablar con Hugo, se dijo a sí mismo, consciente de que ese encuentro podría definir el rumbo de su vida. Sabía que enfrentarse directamente al hombre que había asesinado a su hermano no sería fácil, pero no veía otra manera de resolver el dilema en el que se encontraba. No podía seguir adelante con su vida hasta que enfrentara a Hugo y descubriera si había alguna posibilidad de redención, o si, en última instancia, su venganza era inevitable. El corazón de Gabriel estaba dividido entre el amor y el odio, y la encrucijada en la que se encontraba solo se volvería más peligrosa cuanto más tiempo pasara sin tomar una decisión. Después de pasar una noche en vela, Gabriel sabía que no podía seguir evitando el inevitable enfrentamiento con Hugo Almeida. Había llegado a un punto en el que debía tomar una decisión que podría cambiar su vida para siempre. Sabía que este encuentro definiría su futuro, tanto si seguía adelante con su venganza como si decidía abandonar ese camino por amor a Valentina. Esa mañana, Gabriel se dirigió al lujoso edificio donde Hugo vivía. Sentía una mezcla de nerviosismo y determinación. Aunque había planeado este momento durante meses, ahora que estaba a punto de enfrentarse al hombre que había destruido su vida, no estaba seguro de cómo reaccionaría. ¿Podría controlar su rabia? ¿O el odio lo consumiría, haciéndole perder todo lo que había construido con Valentina? Cuando llegó al apartamento, Gabriel sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podría cambiarlo todo, pero no podía seguir viviendo con esa incertidumbre. Tomó un respiro profundo y tocó el timbre. Después de unos segundos que parecieron eternos, la puerta se abrió, revelando a Hugo Almeida. El hombre que Gabriel había odiado durante tanto tiempo estaba ahora frente a él, con una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en desconfianza. ¿Qué haces aquí?, preguntó Hugo, su voz grave y llena de sospecha. Gabriel lo miró fijamente, sintiendo que toda la rabia y el dolor que había acumulado durante el último año se concentraban en ese momento. Pero también sintió algo más, una extraña calma, como si finalmente estuviera a punto de encontrar las respuestas que tanto había buscado. Necesitamos hablar, Hugo. Solo tú y yo, respondió Gabriel, con una voz firme, tratando de mantener el control. Hugo lo observó durante un momento, evaluando la situación. Finalmente, asintió y lo invitó a pasar. El apartamento era amplio y decorado con lujo, un marcado contraste con la modesta casa en la que Gabriel había crecido con su hermano. Gabriel se sentó en la sala, frente a Hugo, como dos oponentes en una partida de ajedrez, cada uno esperando el primer movimiento del otro. ¿Sabes quién soy, Hugo? Soy el hermano de Lucas, el hombre que mataste, dijo Gabriel, sin rodeos, dejando que la verdad colgara en el aire. Hugo no mostró sorpresa. En lugar de eso, lo miró con una mezcla de frialdad y resignación. Sabía que algún día vendrías a buscarme. No esperaba que lo hicieras de esta manera, pero supongo que es inevitable, respondió Hugo, su voz calma pero con un tinte de cansancio. Gabriel sintió una punzada de frustración al ver la aparente indiferencia de Hugo. Había esperado más emoción, más arrepentimiento, pero el hombre frente a él parecía casi resignado, como si ya no tuviera nada que perder. He vivido un infierno desde que mataste a Lucas. La justicia no hizo nada, y he cargado con ese dolor todos los días de mi vida. Solo quiero saber una cosa, Hugo. ¿Alguna vez te arrepentiste?
Preguntó Gabriel, con una mezcla de desesperación y furia en su voz. Hugo lo miró, y por primera vez, Gabriel vio una sombra de algo en sus ojos, tal vez arrepentimiento, tal vez dolor. Lo que hice no tiene justificación. No hay día que pase sin que me recuerde a ese momento, pero en mi mundo, Gabriel, el arrepentimiento es un lujo que no puedo permitirme. Lo que sucedió aquella noche fue una desgracia, pero no cambia nada. Tu hermano y yo estábamos en lados opuestos de una guerra que ninguno de los dos eligió pelear, dijo Hugo, con un tono que no pedía perdón, pero que reconocía el daño hecho. Gabriel sintió que algo se rompía dentro de él. Durante tanto tiempo había esperado este momento, y ahora que lo tenía frente a él, se daba cuenta de que no había nada que Hugo pudiera decir que aliviara su dolor. Esto no es suficiente, Hugo. No es suficiente para mí, y no será suficiente para Lucas, respondió Gabriel, sintiendo que la rabia volvía a inundarlo. Hugo asintió lentamente, como si comprendiera la tormenta interna de Gabriel. Lo sé. Y es por eso que te daré la única cosa que puedo ofrecerte, mi vida. Si eso te trae paz, entonces hazlo. Pero debes saber que al hacerlo, te perderás a ti mismo, dijo Hugo, ofreciéndose como sacrificio, pero también advirtiendo a Gabriel de las consecuencias. Gabriel lo miró, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Podía terminar todo en ese momento, vengar a su hermano y dar fin a su dolor, pero ¿a qué costo? ¿Estaba dispuesto a convertirse en lo mismo que había odiado durante tanto tiempo? Además, ¿qué significaría eso para Valentina, la mujer que había comenzado a amar? En ese instante, la imagen de Valentina apareció en su mente. Su sonrisa, su risa, su dedicación como enfermera. ¿Cómo podría mirarla a los ojos después de quitarle a su padre, sin importar cuán malvado fuera? La venganza podría darle un alivio momentáneo, pero ¿a qué precio? Gabriel se levantó lentamente, sintiendo que su cuerpo temblaba por la intensidad de sus emociones. Miró a Hugo una última vez, buscando alguna señal de redención en él, pero solo encontró a un hombre roto, atrapado en sus propios pecados. No voy a matarte, Hugo. No porque no lo merezcas, sino porque sé que al hacerlo, me perderé a mí mismo. Y no estoy dispuesto a sacrificar lo poco que me queda, dijo Gabriel, con la voz firme, pero con el corazón pesado. Hugo lo observó, sorprendido por su decisión, pero también con un respeto tácito. Te respeto por eso, Gabriel. Eres un hombre mejor de lo que yo fui. Espero que puedas encontrar la paz que yo nunca tuve, respondió Hugo, con una honestidad que, por primera vez, parecía genuina. Gabriel asintió y se dio la vuelta para irse, dejando atrás al hombre que había sido el centro de su odio durante tanto tiempo. Mientras salía del apartamento, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Había tomado la decisión más difícil de su vida y ahora debía enfrentar las consecuencias. Al llegar a la calle, Gabriel levantó la vista al cielo nublado y sintió una lágrima correr por su mejilla. No sabía qué le deparaba el futuro, pero si sabía una cosa, su vida no volvería a ser la misma. Había renunciado a la venganza, pero ahora debía encontrar un nuevo propósito, uno que no estuviera ligado al odio y al dolor. Después de dejar el apartamento de Hugo Almeida, Gabriel sintió una mezcla de alivio y vacío. Había renunciado a la venganza que lo había mantenido en pie durante tanto tiempo, pero ahora se encontraba en un punto en el que no sabía qué camino tomar. Más allá del odio que había alimentado durante un año, se encontraba el amor que había comenzado a crecer por Valentina, la mujer que, sin saberlo, estaba en el centro de todo su conflicto. Durante los días siguientes, Gabriel se sumió en sus pensamientos, intentando encontrar alguna forma de reconciliar el dolor de perder a su hermano con los sentimientos que ahora tenía por Valentina. Sabía que tarde o temprano tendría que hablar con ella, decirle la verdad y enfrentar las consecuencias de sus acciones. La culpa lo carcomía por dentro, pero también lo hacía el temor de perderla para siempre. Valentina, por su parte, continuaba con su rutina en el hospital, ajena al tormento interno que Gabriel estaba viviendo.
Para ella, Gabriel se había convertido en una fuente de apoyo y compañía en medio de la presión y el estrés de su trabajo. A pesar de la naturaleza exigente de su profesión, siempre encontraba tiempo para hablar con Gabriel, para compartir con él las pequeñas alegrías y dificultades de su día a día. Una tarde, después de un turno particularmente agotador, Valentina recibió un mensaje de Gabriel. Era breve, pero su tono sugería que algo no estaba bien. La invitaba a cenar esa noche, pero la formalidad del mensaje la hizo sentir que algo importante estaba por suceder. Sin embargo, no pudo anticipar lo que Gabriel estaba a punto de confesarle. Esa noche, Gabriel llegó al restaurante con el corazón pesado. Sabía que la conversación que estaba a punto de tener con Valentina podría cambiarlo todo, pero no podía seguir ocultando la verdad. Cuando Valentina llegó, su rostro mostraba una mezcla de cansancio y curiosidad. Gabriel, al verla, sintió un nudo en la garganta, consciente de lo que estaba en juego. Se sentaron en una mesa apartada y durante un rato intentaron mantener una conversación normal, hablando sobre el día de Valentina en el hospital y los pequeños detalles de sus vidas cotidianas. Pero Gabriel no pudo seguir evitando el tema que lo había estado atormentando. Valentina, hay algo que necesito decirte. Algo que he estado guardando desde que te conocí, dijo Gabriel, sintiendo cómo su voz temblaba ligeramente. Valentina lo miró, sorprendida por la seriedad en su tono. Dejó de lado su vaso y lo observó con atención. ¿Qué sucede, Gabriel? Sabes que puedes decirme lo que sea, respondió, con un tono suave pero lleno de preocupación. Gabriel tomó aire profundamente, sabiendo que sus próximas palabras podrían destruir todo lo que habían construido juntos. Valentina, tu padre. Hugo Almeida, comenzó, pero se detuvo al ver la expresión de Valentina cambiar de inmediato. Una sombra de preocupación y miedo cruzó su rostro. ¿Qué pasa con mi papá?, preguntó Valentina, su voz temblando mientras intentaba mantener la calma. Gabriel sintió el peso de lo que estaba a punto de decir, pero sabía que no podía retroceder ahora. Hugo Almeida es el hombre que mató a mi hermano, dijo finalmente, con la voz baja pero clara. El silencio que siguió fue abrumador. Valentina lo miró, sus ojos llenos de incredulidad y confusión. Durante un momento, no supo cómo reaccionar. Luego, lentamente, apartó la mirada, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. No, no puede ser, murmuró Valentina, sacudiendo la cabeza, como si tratara de negar lo que acababa de escuchar. Gabriel sintió un dolor profundo al ver la expresión de Valentina. Sabía que la verdad la estaba destrozando, y la culpa que sentía era insoportable. Lo siento, Valentina. Nunca quise que te enteraras así. Pero tenía que decírtelo, tenía que ser honesto contigo, dijo Gabriel, intentando acercarse a ella, pero Valentina se apartó. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Valentina, su voz temblando mientras lo miraba con una mezcla de dolor y traición. ¿Por qué me dejaste creer que nosotros? Gabriel sintió que no había palabras que pudieran justificar lo que había hecho. Porque, al principio, solo pensaba en la venganza. Quería usar nuestra relación para llegar a tu padre, pero luego me di cuenta de que me estaba enamorando de ti. Y eso lo complicó todo, confesó Gabriel, con la voz cargada de remordimiento. Valentina lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. Entonces todo esto, todo lo que hemos vivido, ¿fue solo una mentira?, preguntó, su voz quebrándose. No, Valentina. Al principio, sí, estaba cegado por la venganza, pero ahora, lo que siento por ti es real. Eso no ha sido una mentira, respondió Gabriel, sintiendo que su corazón se rompía al verla así. Valentina se levantó de la mesa, incapaz de soportar más. Necesito tiempo, Gabriel. No sé si podré superar esto, no sé si podré verte de la misma manera. Necesito pensar, dijo, su voz apenas audible mientras se alejaba. Gabriel la dejó ir, sabiendo que cualquier intento de detenerla solo empeoraría las cosas.
Se quedó sentado en la mesa, sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Había hecho lo correcto al ser honesto, pero al hacerlo, había destruido lo único bueno que había encontrado en mucho tiempo. Esa noche, Gabriel regresó a su apartamento, sintiéndose más solo que nunca. Se recostó en la cama, incapaz de dormir, mientras las palabras de Valentina resonaban en su mente. Sabía que había tomado una decisión que había cambiado todo, y ahora solo le quedaba esperar, con la esperanza de que Valentina pudiera encontrar la manera de perdonarlo. Pero mientras yacía en la oscuridad, no podía dejar de preguntarse si había perdido la única oportunidad de redención que alguna vez tuvo. Los días posteriores a la desgarradora confesión de Gabriel fueron un torbellino de emociones para Valentina. La revelación de que el hombre del que se estaba enamorando había entrado en su vida con la intención de vengarse por la muerte de su hermano la dejó destrozada. Sentía que todo lo que habían compartido era una mentira, y aunque Gabriel había sido honesto al final, el dolor de su traición era difícil de superar. Pero lo que más la atormentaba no era solo la verdad sobre Gabriel, sino la nueva realidad que enfrentaba con respecto a su padre. La posibilidad de que Hugo Almeida, el hombre que la había criado y protegido toda su vida, fuera un asesino la llenaba de una angustia indescriptible. Valentina sabía que no podía seguir adelante sin confrontarlo y obtener respuestas. Esa misma tarde, después de haber llorado hasta quedarse sin lágrimas, Valentina decidió que debía enfrentar a su padre. La sola idea la aterrorizaba, pero sabía que no podía continuar viviendo en la ignorancia. Necesitaba la verdad, por dolorosa que fuera. Regresó a la casa de su padre, un lugar que ahora se sentía diferente, casi opresivo. Todo lo que había creído saber sobre él estaba en duda, y eso la llenaba de temor. Al entrar, encontró a Hugo sentado en su estudio, revisando algunos documentos. Al verla, Hugo sonrió, pero esa sonrisa desapareció cuando notó la expresión seria en el rostro de su hija. «Valentina, ¿qué sucede?», preguntó Hugo, con un tono de preocupación. Valentina se quedó de pie, observando a su padre con una mezcla de amor y resentimiento. Había tantas preguntas en su mente, pero sabía que debía ir directo al punto. «Papá, necesito que me digas la verdad. ¿Tú mataste al hermano de Gabriel?», preguntó Valentina, sintiendo que su corazón latía con fuerza, cada latido retumbando en sus oídos. Hugo la miró fijamente, sorprendido por la pregunta. No había esperado que Valentina supiera nada de ese oscuro capítulo de su vida. Se levantó lentamente de su silla, tratando de mantener la calma, pero sabía que no podía mentirle. «Valentina, esto no es algo que quería que supieras. Pero si me estás preguntando, mereces saber la verdad», comenzó Hugo, su voz pesada. «Sí, lo maté. Fue en una riña, una pelea que nunca debió haber ocurrido. Estaba furioso, cegado por el odio, y las cosas se salieron de control. Nunca quise que terminara así, pero lo hizo, y he vivido con ese peso desde entonces». Valentina sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La confesión de su padre la golpeó con fuerza, haciéndola retroceder un paso. Era difícil reconciliar al hombre amoroso que conocía con el asesino que acababa de admitir ser. «¿Y lo dejaste así? ¿No hiciste nada para enmendarlo?», preguntó Valentina, su voz temblando de ira y decepción. Hugo la miró con tristeza. «Intenté compensarlo, Valentina. Intenté ayudar a la familia de Lucas de otras maneras, pero sabía que nada de lo que hiciera podría devolverle la vida a su hermano. Y también sabía que si el sistema no me castigaba, alguien más lo haría. He vivido con miedo a ese momento todos los días desde entonces, y ahora está aquí», respondió Hugo, su voz quebrada por el arrepentimiento. Valentina lo miró, sintiendo una mezcla de emociones que la abrumaba. Quería gritar, llorar, pero al mismo tiempo se sentía paralizada por el shock. ¿Cómo podía su padre, el hombre que había sido su héroe durante toda su vida, haber hecho algo tan terrible? No puedo creerlo. Todo este tiempo, he estado viviendo una mentira,
dijo Valentina, con la voz apenas audible mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Hugo intentó acercarse a ella, pero Valentina levantó la mano, deteniéndolo. No, papá. No sé cómo puedo. Valentina se interrumpió, incapaz de encontrar las palabras. Hugo se quedó de pie, incapaz de hacer nada más que observar cómo el dolor que había causado se reflejaba en los ojos de su hija. Valentina, sé que nada de lo que diga puede cambiar lo que hice, pero quiero que sepas que te amo y que nunca quise que esto te lastimara, dijo Hugo, su voz quebrándose con cada palabra. Valentina lo miró, sintiendo que todo lo que había conocido se estaba desmoronando. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió del estudio, dejando a su padre solo con su culpa. Al salir de la casa, Valentina sintió que el aire fresco la golpeaba, como si intentara despertarla de una pesadilla. Caminó sin rumbo fijo por las calles de la ciudad, tratando de procesar todo lo que acababa de descubrir. Se sentía perdida, traicionada, y lo peor de todo, no sabía qué hacer con esa información. Mientras caminaba, sus pensamientos volvían una y otra vez a Gabriel. Ahora entendía por qué había entrado en su vida, por qué había hecho lo que hizo. Pero también sabía que, a pesar de todo, lo que había sentido por él era real. Sin embargo, la verdad que ahora conocía ponía todo en duda. ¿Podría seguir amando a Gabriel después de saber que su relación había comenzado con una mentira? ¿Podría perdonar a su padre por lo que había hecho? Esa noche, Valentina regresó a su apartamento, sintiéndose más sola que nunca. Se sentó en el sofá, mirando a la nada, mientras las lágrimas silenciosas corrían por su rostro. No sabía qué camino tomar, no sabía si alguna vez podría perdonar o si lo que había descubierto la destruiría para siempre. El teléfono de Valentina vibró, sacándola de sus pensamientos. Era un mensaje de Gabriel, pidiéndole hablar. Durante unos minutos, Valentina lo miró sin saber qué responder. Finalmente, decidió que, aunque su mundo estaba de cabeza, no podía seguir huyendo de la verdad. «Está bien, Gabriel. Hablemos», escribió, con la esperanza de que de alguna manera pudieran encontrar una forma de sanar las heridas que ambos compartían. Gabriel llegó al apartamento de Valentina sintiendo un nudo en el estómago. Sabía que esta conversación sería crucial, pero no tenía idea de cómo iba a reaccionar Valentina después de todo lo que había pasado. Su mente estaba llena de incertidumbre y temía que este fuera el final definitivo de su relación. Aún así, sabía que era necesario hablar, enfrentar juntos la verdad, aunque doliera. Cuando tocó la puerta, Gabriel esperó con el corazón acelerado. Valentina abrió la puerta, su rostro reflejaba el peso de las emociones que había estado cargando. Sus ojos, que normalmente brillaban con vida y calidez, ahora estaban apagados, llenos de tristeza y confusión. «Valentina», comenzó Gabriel, pero se quedó sin palabras al ver la expresión en su rostro. Ella lo dejó pasar sin decir nada, caminando hacia la sala donde ambos se sentaron, un silencio pesado llenaba el espacio entre ellos. Ninguno de los dos sabía cómo empezar. Gabriel sabía que cualquier palabra equivocada podría empeorar la situación, pero no podía seguir evitando lo inevitable. «Sé que no hay nada que pueda decir para hacer esto más fácil, pero quiero que sepas que lo siento. Nunca quise lastimarte de esta manera», dijo Gabriel, su voz llena de arrepentimiento. Valentina lo miró, su expresión era de tristeza profunda, pero también de algo más, una necesidad de entender. «¿Cómo pudiste, Gabriel?», preguntó Valentina, su voz temblorosa. «¿Cómo pudiste acercarte a mí con una mentira tan grande? ¿Todo lo que hemos vivido, fue real o solo una parte de tu plan?». Gabriel sintió que su corazón se rompía al escuchar el dolor en su voz. Al principio, todo lo que quería era venganza. Estaba tan cegado por el odio y el dolor que no veía nada más. «Pero luego te conocí, y todo cambió. Me di cuenta de que me estaba enamorando de ti, y eso complicó todo. No sabía cómo decírtelo sin perderte, pero también sabía que estaba mal seguir ocultándolo»,
confesó Gabriel, su voz cargada de emoción. Valentina respiró profundamente, tratando de procesar sus palabras. Era difícil aceptar que el hombre del que se había enamorado había llegado a su vida con intenciones tan oscuras, pero también podía ver la sinceridad en sus ojos. Gabriel, entiendo que estabas herido, que el dolor por la muerte de tu hermano te llevó a hacer cosas que no querías. Pero ahora, no sé si puedo superar esto. Me duele tanto saber que todo comenzó con una mentira, y no sé cómo seguir adelante, respondió Valentina, mientras las lágrimas volvían a correr por su rostro. Gabriel sintió un dolor profundo al ver su sufrimiento. Quería abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero sabía que eso no era suficiente. Sabía que las heridas que había causado no se curarían fácilmente. Valentina, te amo. Y sé que decirlo ahora puede no significar mucho después de todo lo que ha pasado, pero es la verdad. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrarte que mis sentimientos por ti son reales. No quiero perderte, pero entiendo si no puedes perdonarme, dijo Gabriel, su voz llena de desesperación y esperanza al mismo tiempo. Valentina lo miró, su corazón dividido entre el amor que sentía por él y el dolor de su traición. Sabía que Gabriel estaba siendo sincero, que su amor por ella era real, pero también sabía que había una herida profunda que tardaría en sanar. Gabriel, necesito tiempo. Necesito tiempo para procesar todo esto, para entender si puedo superar lo que pasó. No quiero perderte, pero tampoco quiero seguir adelante con este dolor en mi corazón, dijo Valentina, tratando de encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. Gabriel asintió, sabiendo que no podía presionarla. Sabía que darle tiempo y espacio era lo único que podía hacer en ese momento, aunque el pensamiento de perderla lo destrozara por dentro. Lo entiendo, Valentina. No importa cuánto tiempo necesites, estaré aquí, esperando por ti. Si alguna vez decides que podemos intentarlo de nuevo, estaré aquí para ti. Pero si no puedes, también lo entenderé, dijo Gabriel, su voz quebrada por la emoción. Valentina asintió, agradecida por sus palabras, pero también consciente de que su camino hacia la sanación sería largo y difícil. Gracias, Gabriel. Eso es lo que necesito ahora. Tiempo para pensar, para sanar. Tal vez, algún día, podamos encontrar una manera de seguir adelante juntos. Pero por ahora, necesito estar sola, respondió Valentina, con una tristeza que resonaba en cada palabra. Gabriel se levantó, sabiendo que era hora de irse. Mientras se dirigía hacia la puerta, se detuvo un momento, volviendo a mirar a Valentina. Sabía que este podría ser el final de todo lo que habían compartido, pero también sabía que había hecho lo correcto al ser honesto. Te amo, Valentina. Siempre lo haré, sin importar lo que pase, dijo Gabriel, antes de salir del apartamento, dejando a Valentina sola con sus pensamientos y su dolor. Valentina se quedó sentada en el sofá, sintiendo el vacío en su corazón. Sabía que Gabriel la amaba, y que ella también lo amaba, pero el camino hacia el perdón y la reconciliación era incierto. No sabía si alguna vez podría confiar en él de nuevo, pero también sabía que no podía simplemente apagar los sentimientos que tenía. A medida que los días pasaban, Valentina evitó cualquier contacto con Gabriel. Sabía que ambos necesitaban tiempo para sanar, pero cada vez que pensaba en él, sentía una mezcla de tristeza y esperanza. Se dio cuenta de que, aunque estaba profundamente herida, no podía negar que seguía amándolo, y eso la asustaba más que cualquier otra cosa. Mientras tanto, Gabriel se sumergió en su trabajo, tratando de encontrar alguna forma de llenar el vacío que Valentina había dejado en su vida. Sabía que había perdido algo valioso, pero también sabía que presionarla solo la alejaría más. Todo lo que podía hacer era esperar, con la esperanza de que el tiempo curara las heridas que había causado. El tiempo pasó lentamente para Valentina. Cada día, se esforzaba por encontrar una rutina que le permitiera mantener su mente ocupada y su corazón en paz. Sin embargo, a pesar de sus intentos de enfocarse en su trabajo en el hospital y en sus pacientes, Gabriel seguía presente en sus pensamientos.
Sabía que, aunque la traición seguía doliendo, sus sentimientos por él no habían desaparecido. Esa dualidad la confundía, y por más que intentara, no podía escapar de la realidad de que aún lo amaba. Una tarde, después de un turno particularmente agotador, Valentina decidió que necesitaba un cambio de aire. Caminó sin rumbo fijo, tratando de despejar su mente. Sin embargo, sin darse cuenta, se encontró en un lugar que había sido especial para ambos, un pequeño café cerca del hospital, donde solían encontrarse después de sus turnos para charlar y relajarse. El lugar estaba lleno de recuerdos, y al verlo, sintió una oleada de nostalgia que le oprimió el pecho. Decidió entrar, buscando en ese café un refugio para sus pensamientos. Se sentó en una mesa en la esquina, lejos del bullicio, y pidió un café, esperando que el familiar aroma y el ambiente acogedor la ayudaran a encontrar algo de claridad. Mientras removía lentamente el café, sus pensamientos volvían una y otra vez a Gabriel. La lucha interna entre el dolor de la traición y el amor que sentía se hacía cada vez más difícil de ignorar. En ese momento, la campanilla de la puerta sonó, y al levantar la vista, Valentina vio a Gabriel entrar al café. Su corazón se aceleró, pero no estaba segura de cómo reaccionar. Gabriel también la vio, y durante un segundo, ambos quedaron inmóviles, sin saber si debían acercarse o mantenerse alejados. Finalmente, fue Gabriel quien tomó la iniciativa y se acercó a su mesa. ¿Puedo sentarme?, preguntó, con una voz suave, casi como si temiera romper la frágil paz que había entre ellos. Valentina asintió, aún sorprendida por el encuentro. Gabriel se sentó frente a ella, y durante unos instantes, ninguno de los dos habló. El silencio que los rodeaba no era incómodo, pero estaba cargado de emociones que ambos habían intentado reprimir. No esperaba encontrarte aquí, dijo Gabriel finalmente, rompiendo el silencio. Yo tampoco esperaba verte, respondió Valentina, con una sonrisa triste. Supongo que este lugar es especial para ambos. Gabriel asintió, recordando los momentos que habían compartido en ese café. A pesar de todo, ese lugar seguía siendo un refugio para ellos, un espacio donde se sentían seguros. Valentina, no he dejado de pensar en ti desde la última vez que hablamos. Sé que te lastimé, que te hice daño, pero sigo amándote, y no puedo imaginar mi vida sin ti, confesó Gabriel, con la esperanza de que sus palabras pudieran abrir un camino hacia la reconciliación. Valentina lo miró, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que Gabriel hablaba desde lo más profundo de su ser, y a pesar del dolor que aún sentía, no podía negar que sus propios sentimientos seguían siendo fuertes. Gabriel, no sé si estoy lista para olvidarlo todo, pero no puedo seguir negando lo que siento por ti. Te amo, pero también tengo miedo. Miedo de que algo como esto vuelva a suceder, miedo de que no pueda superar lo que pasó, dijo Valentina, con una voz que reflejaba la complejidad de sus emociones. Gabriel tomó su mano, sintiendo una mezcla de esperanza y temor. Sabía que esta era una oportunidad que no podía desperdiciar. Valentina, te prometo que haré todo lo que esté en mi poder para que nunca tengas que volver a sentirte así. Quiero que empecemos de nuevo, esta vez sin secretos, sin mentiras. Solo nosotros, construyendo algo real, algo que pueda durar, dijo Gabriel, con una sinceridad que resonaba en cada palabra. Valentina sintió que su corazón se suavizaba. Sabía que no sería fácil, que ambos tendrían que trabajar duro para reconstruir la confianza que se había roto. Pero también sabía que estaba dispuesta a intentarlo, porque el amor que sentía por Gabriel era más fuerte que el dolor que había experimentado. Entonces, empecemos de nuevo, Gabriel. Pero esta vez, hagámoslo bien, con todo a la vista, sin nada que ocultar, respondió Valentina, sintiendo una mezcla de alivio y determinación. Gabriel sonrió, sintiendo que el peso que había llevado durante tanto tiempo comenzaba a levantarse. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que estaba dispuesto a recorrerlo junto a Valentina. Pasaron varios meses desde que Gabriel y Valentina decidieron darse una segunda oportunidad.
A pesar de las heridas del pasado, ambos trabajaron arduamente para reconstruir su relación sobre una base de confianza y honestidad. Sabían que no sería fácil, pero el amor que compartían los impulsaba a seguir adelante, con la esperanza de que el tiempo y el esfuerzo sanarían las cicatrices que quedaban. Valentina continuaba dedicándose a su trabajo como enfermera, donde encontraba una fuente constante de inspiración y propósito. Su compasión y dedicación la habían convertido en una figura querida entre sus colegas y pacientes. Aunque el trabajo era exigente, Valentina sentía que ayudar a otros la ayudaba a sanar sus propias heridas. Cada día, regresaba a casa sabiendo que había hecho una diferencia, y eso le daba fuerza para enfrentar los desafíos en su vida personal. Gabriel, por su parte, se sumergió en su propio trabajo, tratando de encontrar la mejor manera de apoyar a Valentina mientras también lidiaba con sus propios demonios. Sabía que el camino hacia la redención no era fácil, pero estaba decidido a demostrarle a Valentina que había cambiado y que estaba comprometido a construir un futuro juntos. Una tarde, después de un largo día en el hospital, Valentina regresó a su apartamento, donde Gabriel la esperaba con una sonrisa y una cena preparada. Era una rutina que ambos habían adoptado, pequeños gestos que reforzaban su conexión y les recordaban la importancia de cuidarse mutuamente. Mientras cenaban, Gabriel tomó la mano de Valentina y la miró a los ojos con una seriedad que ella no veía a menudo. Valentina, he estado pensando mucho en nosotros, en todo lo que hemos pasado y en lo que queremos para el futuro. Sé que no ha sido fácil, pero también sé que no puedo imaginar mi vida sin ti. Te amo más de lo que puedo expresar con palabras y quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Te casarías conmigo?, preguntó Gabriel, su voz cargada de emoción y nerviosismo. Valentina lo miró, sorprendida y conmovida por la propuesta. Después de todo lo que habían vivido, sabía que Gabriel hablaba desde el fondo de su corazón. No había duda en su mente sobre su respuesta. Sí, Gabriel, quiero casarme contigo, respondió Valentina, sintiendo que las lágrimas de felicidad llenaban sus ojos. Gabriel la abrazó con fuerza, sintiendo que todos los miedos y dudas que alguna vez lo atormentaron se desvanecían en ese momento. Sabía que el camino que habían recorrido había sido difícil, pero también sabía que los había hecho más fuertes y ahora estaban listos para enfrentar lo que viniera, juntos. La boda se celebró en una ceremonia íntima, rodeados de amigos cercanos y colegas de Valentina del hospital. La pequeña iglesia estaba decorada con flores simples pero hermosas, un reflejo de la pureza y sinceridad del amor que compartían. Para Valentina, caminar hacia Gabriel en ese día especial fue la culminación de un viaje lleno de altibajos, pero uno que la había llevado a encontrar una paz que nunca había creído posible. Hugo, el padre de Valentina, se mantuvo en un discreto segundo plano. Aunque su relación con Valentina nunca volvió a ser la misma después de la confesión, él respetó su decisión de seguir adelante con su vida y aceptó su papel en el distanciamiento. Sabía que había cometido errores que no podían ser deshechos, pero también sabía que Valentina estaba feliz y eso le daba algo de consuelo. Valentina y Gabriel, ahora casados, encontraron en su vida juntos una nueva fuerza. Aunque las cicatrices del pasado no desaparecieron por completo, aprendieron a vivir con ellas, a aceptarlas como parte de su historia compartida. Su relación no era perfecta, pero cada desafío que enfrentaron los unió más, reforzando su compromiso de siempre ser honestos y apoyarse mutuamente. Con el tiempo, la pareja formó una familia, y aunque las sombras del pasado siempre estuvieron presentes, lograron construir un hogar lleno de amor, comprensión y apoyo. Valentina continuó su carrera como enfermera, dedicándose a cuidar a los demás con la misma compasión y entrega que había mostrado desde el principio. Gabriel, por su parte, se dedicó a su propio trabajo, encontrando un nuevo propósito en la vida, uno que incluía a Valentina y a su familia. Al final, Gabriel y Valentina demostraron que, incluso en medio del dolor y la traición, el amor verdadero puede surgir y convertirse en una fuerza poderosa capaz de sanar cualquier herida. Juntos, comenzaron un nuevo capítulo de sus vidas, uno lleno de esperanza,
amor y la promesa de un futuro brillante, construido sobre los cimientos de la verdad y la redención. Gracias por ver este video. Si te gustó la historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte más contenido emocionante. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando. Nos vemos en el próximo video, hasta luego.